Llegan al país de destino, rechazo. Seguramente había una justificación técnica para hacer eso, desconozco, porque no participé en esos temas, pero si hay que producir la quinoa, hay que producir en la sierra, donde las condiciones naturales se dan. Hay que hacerlo competitivos a estos agricultores de la quinoa, ¿no? Y el comercio de la quinoa es bien complicado. ¿Cómo creen ustedes que un exportador arma un lote de quinoa? Por 20 toneladas de quinoa. ¿Ustedes creen que es de un solo agricultor? No. Podrían ser de 300 agricultores. Hay un acopiador en Puno que recoge de una familia un saquito, de otra familia 2 sacos, de otra familia así. Hay otro acopiador en Junín de repente que así. Al final armas un lote de, por decir, 20 toneladas que entra a un contenedor. Exportas el contenedor. ¿Dónde está la trazabilidad? Agarras un poquito de quinoa, tú no sabes de cuál de los agricultores es. Y ese agricultor puede haber echado un producto diferente al otro, es una mezcla total. Así funciona el comercio de la quinoa. Es bien complicado manejarla. Alguien decía, pero hay que regularlo. Simplemente no vas a permitir que se exporte si lo regulas. Entonces, lo que SENACE en su momento hizo fue un manual, una cartilla de plagas de la quinoa para pequeños agricultores, para que no usen productos químicos, pero en la costa no tenías otra alternativa. O aplicabas o perdías el producto. No hay otra. En Arequipa, en Majes, quinoa a altas temperaturas, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un tema crucial. Para que sea sostenible, hay que producir en áreas donde ese producto pueda producir con las condiciones que exige el mercado. Y un tema que exige el mercado es el tema de residuos de plaguicidas, ¿no? Entonces, la sierra para la quinoa siempre va a ser ventajosa. ¿Ya? No sé si con eso respondí su consulta. Bien, siguiente pregunta. Sí, ahí. Buenos días, mi nombre es Diego Martínez. Tengo 2 preguntas, una es para el ingeniero Dolores y otra para el ingeniero Tinoco. La primera pregunta es una tendencia que está siendo muy fuerte en el Perú a partir del año pasado recién, y lo sé porque, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en el mercado, es de a nivel gastronómico se está produciendo lo que es la producción en masa de salsas madres, lo que viene a ser, por ejemplo, lo que muchos conocen como lo que es la salsa roja, o la base de ceviche, perdón, salsa madre de ceviche, que viene a ser lo que criollamente se le conoce como la base de leche de tigre. Tengo entendido que también a nivel del primer mundo se está teniendo esta tendencia, en lo que ayuda bastante en lo que es la parte del mise en place, lo que es la preparación de los alimentos, se hace una producción en masa de esto. Mi pregunta va en el sentido de cuáles serían las políticas para que se pueda generar la exportación de salsas madres peruanas al extranjero. Y bueno, esa es mi pregunta para el ingeniero Dolores. Y para el ingeniero Tinoco, en la hoja que en el folio que se nos repartió, en la página 2 de términos de diagnóstico de la situación actual de la empresa textil en el Perú, señala en los aspectos negativos que se ha abandonado el cultivo de algodón, el cual en el año 2000 fue de 200.000 toneladas de fibra de algodón, mientras que el 2016 fue 18.000 toneladas, lo cual es muy por debajo de la demanda, que es alrededor de 172.000. Eso está acá en el penúltimo párrafo de la página. Mi pregunta es qué políticas se deberían implementar para reincentivar el cultivo del algodón, ya que es evidente de que no cubrimos la demanda. Gracias. Bien, la primera pregunta, la segunda pregunta. Muy bien, dice que los últimos serán los primeros. Muy bien, el algodón ha sido por mucho tiempo nuestro producto de bandera, el algodón Pima, pero lamentablemente no ha habido una conducta responsable de muchos de estos productores que hicieron un uso intensivo de plaguicidas con la idea, entre comillas, de darle mayor productividad al producto, y que propiciaron precisamente que hayan trazas, ¿no es cierto?, de contaminantes en nuestro producto bandera.
Eso ha conducido a que estemos nosotros, por ejemplo, importando algodón. Y entonces algo que era nuestra fortaleza se ha convertido más bien en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hay una necesidad dentro de las políticas de gobierno, del Estado fundamentalmente, impulsar, ¿no es cierto?, un conjunto de medidas que hagan que nuevamente, o sea, se limpie, ¿no es cierto?, al producto de estas trazas. Hay necesidad de inversión, hay necesidad de sensibilizar a los productores grandes, medianos, pequeños, la necesidad de evitar, pues, ¿no es cierto?, utilizar productos que en la trazabilidad van a dejar este tipo de elementos, ¿no es cierto?, que le quitan competitividad a nuestro producto. Por otro lado, promover la producción teniendo en cuenta obviamente las limitaciones que tiene el algodón orgánico. Por ejemplo, en la zona de Lambayeque hay una producción interesante, importante de algodón orgánico que tiene inclusive coloraciones naturales y que se está utilizando ya a nivel artesanal. El problema de este algodón orgánico es orgánico y algodón nativo también en Lambayeque, es que tiene una fibra más corta, ¿cierto?, una mecha más corta, pero en la cuestión artesanal podría tener un uso intensivo, ¿no es cierto? Entonces consideramos que sí, es importante que haya ahí, por ejemplo, con el sector agrario, el sector industrial, una especie de conjunción de esfuerzos para propiciar nuevamente nuestro algodón, pero sin la trazabilidad de insecticidas. Finalmente, para comentar, aprovechando la oportunidad, hemos tenido oportunidad de escuchar proyectos de tesis, y una de las tesis que me parece interesante traerlo a colación es el de la necesidad de una especie de programa de gestión, ¿no?, para no solamente la agricultura, también la pesca y otros sectores, en el sentido de que debe haber una forma de evitar que el rey de la papa no sea aquel que produce la papa, ¿no?, o el rey del camote. ¿Quién es el rey de la papa? Un intermediario, ¿no es cierto? Un intermediario que va y le compra a precios de abuso al productor, ¿no es cierto?, agrario, que ustedes han visto la reciente paralización, ¿no es cierto? Ese es un drama que se da en todo el sector agrícola, en todo el sector de la pesca, ¿no es cierto?, y que tiene implicancias, pues, negativas. Entonces, esta tesis apunta a establecer un nexo, ¿no es cierto?, que lo puede propiciar, me parece que lo está propiciando ya el Estado, en el sentido de que se da un puente entre el productor y el mercado, ¿no es cierto? Y ya se han dado casos de éxito en donde los ubican. O sea, no es que este gestor hace la transacción, ¿no es cierto?, sino que los pone en contacto, productor, consumidor, ¿no es cierto?, y de preferencia de gente que lo va a dedicar, pues, no al consumidor necesariamente final, sino, en el caso, por ejemplo, de la pesca, a restaurantes, por ejemplo. Entonces, de tal manera que el precio sea más atractivo. De esa manera, por ejemplo, se podría dinamizar nuestro mercado interno, ¿no es cierto? Un gestor de negocios, ¿no? Primera pregunta, ingeniero Orlando Flores. Hablaban de las salsas procesadas, ¿no es cierto?, ¿qué se está haciendo para exportar, ¿no es cierto? Ok, sí, la gastronomía es un tema importante para el Perú, ¿ya? En comercio internacional, les decía al inicio de mi presentación, lo que se regula son productos que llevan plagas, ¿no es cierto?, ¿ya? En el caso de la salsa pasa por un proceso, no sé, debe ser cocción y alguna serie de cosas, que ese producto no es capaz de llevar plaga, por lo tanto tú no necesitas un certificado de SENASA para llevar una salsa a Estados Unidos, a cualquier país del mundo. La norma internacional te dice que estos productos, como no llevan plagas, no son de riesgo y tú lo puedes exportar.
Lo que tendrías que buscarte nada más es un cliente y hacer los arreglos y puedes exportar. Lo que sí vas a tener problemas posiblemente es con los residuos, porque eso se hace de frutas, ¿no? Los residuos que podrían tener de plaguicidas o algún contaminante químico o biológico que pueda tener tu salsa. Eso sí, eso no está sujeto a una certificación. Tú tienes que asegurar de no tener ese problema como exportador o como el que prepara la salsa. Entonces, ese es el cuello de botella, porque me imagino que, por ejemplo, si vas a comprar rocoto, vas a ir al mercado y tú no sabes de dónde viene ese rocoto y no sabes qué cantidad de plaguicidas le han aplicado. Tendrías que hacer un análisis, ¿no? Entonces, ese es el punto. Lo que sería más factible es, si vas a armar una pequeña industria, ¿no? Directamente contactarte con el agricultor, ¿no? y saber qué cosa le ha aplicado y comprar esa materia prima para que hagas tus salsas. Entonces tú ya sabes, ¿no? Y finalmente, cuando tienes la salsa, mandas a un laboratorio y que te hagan un análisis de todos los plaguicidas habidos y por haber. Tiene un costo, creo que está alrededor de 700 soles, pero para que te asegures que no tiene ningún problema, ¿no? Pero certificado no necesitas, pero sí tienes que asegurarte de dónde viene tu materia prima, cómo ha sido manejado para que después no tengas problemas. Yo sé que hay un crecimiento inmenso de lo que es salsas por el tema de la gastronomía y debe ser una muy buena oportunidad de negocio para muchas personas, y me imagino que las salsas, te puedes imaginar muchas cosas, muchas formas de salsas, hasta las recetas de la abuelita, ¿no? Y tiene un gran potencial de mercado, ¿no? Entonces es un tema bastante para explorar. Pero el tema de comercio tienes que tener cuidado de que no tenga residuos plaguicidas, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Buenos días a todos, mi nombre es Gino Ames y les comento. El año pasado en el norte visité una exportadora llamada Agrícola Cerro Prieto, en la cual exportaba palta y arándano, y nos comentaron que el arándano es un producto nuevo recién comercializado. Entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿qué medida tomaría tal que certifique o garantice que dicho producto es apto y así se pueda difundir mucho más en el exterior? Gracias. Ingeniero Orlando Dolores está premiado. Bueno, el arándano es una fruta que tiene ciertas características para la salud, que en el mundo es muy cotizado, ¿no? Y es por eso que empresarios peruanos empezaron a investigar cuál sería la variedad que se adapte al Perú y puedan exportar, y lo han hecho, ¿no? Entonces, yo diría que no hay ningún problema en este producto, o sea, toda la producción agrícola de exportación es apto para consumo humano. El manejo es muy eficiente, mucho cuidado con los plaguicidas, no se aplica casi plaguicidas, y como es un producto nuevo que es traído de otro país, inclusive no tiene ni muchas plagas, esa es otra característica, ¿no? Como no hay plagas, no necesitas aplicar venenos, ¿no es cierto? Y el producto es totalmente apto. Es un producto que cuando tú lo cosechas, ni siquiera lo lavas, no se lava el arándano, porque el arándano tiene una especie de, la pruina es una especie de harinita que tiene sobre la superficie del fruto, ¿no? Que no se debe caer. Cuanto más pruina tiene, es más cotizado la fruta. Entonces, y va directo al estómago. Entonces, en el campo tenemos que tener todo el cuidado necesario para evitar plaguicidas, para evitar que se contamine con heces de aves y una serie de cosas que hay que tener en consideración. Claro, esta es una especialidad ya, ¿no? Acá hay un tema muy importante. Por ejemplo, Estados Unidos ya aprobó una ley de inocuidad de alimentos. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que todo agricultor que dedica su producción para exportar a Estados Unidos tiene que tener un plan de inocuidad en su campo. El que no tiene, simplemente no va a poder exportar. Y eso es vigente desde ahora, 2018, desde enero del 2018. Este año para las empresas grandes, el otro año 2019 para empresas medianas y el 2020 para pequeños. Entonces la agricultura tiene que prepararse.
Entonces, ¿quién controla esto? El que te va a comprar. El que te va a comprar te va a pedir tu plan de inocuidad y va a preguntar a tu gente cómo cosecha, cómo abona y una serie de cosas. Y si no cubre ese requerimiento, simplemente no se va a poder exportar. Es un tema nuevo, ¿no? Que seguramente este año, el otro año, va a requerir que mucha gente conozca de estos temas, ¿no? Y puedan sacar producciones de frutas, no solo de arándanos, ¿no? Que cumplan con los requisitos del país importador. No sé si con eso respondí su pregunta. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenas. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de San Marcos, soy Claudio Gabriel. Bueno, mi pregunta era para Orlando Dolores también. Bueno, si un empresario exportador que diga extranjero quiere contactar con una empresa peruana exportadora, ¿cómo se puede saber si esa empresa peruana está certificada por la SENASA, sea palta u otro producto? Ya que, como usted dijo, pueden contactar con esa empresa y puede falsificar o puede decir que sí, y al final es una pérdida de tiempo para ese empresario. ¿La SENASA tiene una lista de todas las empresas certificadas o dónde podría contactar ese exportador? A ver, no se certifica a la empresa exportadora, ¿ya? Lo que se certifica es el producto, el cultivo, ¿no? El campo, por ejemplo, si eres un productor de paltas, lo que se certifica es el campo, que el campo esté manejado con una serie de condiciones, ¿no? Que esa fruta se empaque y se certifica la empacadora, que esté en condiciones para procesar esa fruta. Y finalmente, la carga que vas a enviar se inspecciona para saber, ¿no? Que cumple con los requisitos del país importador, ¿no? Que no tenga plagas, que tenga una trazabilidad, que haya sido. Entonces, eso es lo que se certifica. Ahora, ¿cómo tú conoces importadores? Bueno, ese es un tema ya de la institución de PROMPERÚ, ¿no? Con ellos te puedes contactar y te pueden contactar. Ellos tienen un banco de datos de importadores, o sea, de compradores, para que tú puedas. Primero lo que haces es, si te contactas con un importador, envíale una muestra. No le vas a enviar un contenedor, envíale una muestra. Y tú te comprometes y le dices, yo produzco esta calidad. Y seguramente ahí va a venir conversaciones, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, yo quiero tales tamaños, porque muchos mercados exigen tamaños, ¿no? Otros quieren frutas pequeñas, otros quieren frutas medianas y otros quieren grandes. Eso depende del cliente. Entonces, tú ahí haces tus arreglos, ¿no? De temas de calidad. Cuando ya arreglaste y hay requisitos para poder exportar, ahí contactas con SENASA y haces tu certificación, pero no de la empresa, sino del campo, de la empacadora y de la carga que vas a exportar. Y esos requisitos los tenemos publicados en nuestra página web, lo puedes ver ahí. ¿Ya? Muy bien, siguiente pregunta. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Ronald Núñez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Marcos. Quería comentarle, en particular, yo soy de la provincia de Acobamba, región Huancavelica, y bueno, ahora último, se ha podido notar, por ejemplo, el problema de la papa, ¿no? Porque campos enteros se han quedado así, sin cosecharlos, y bueno, como Huancavelica exporta papas nativas, quería saber qué se está haciendo frente a eso, ¿no? Porque los campos que han sido abandonados, ahí es donde es un nicho inmenso de plagas, por ejemplo la polilla, el gorgojo, y como la exportación nos obliga a usar la menor cantidad de pesticidas, plaguicidas, ¿qué hace el SENASA o el Ministerio de Agricultura frente a esas plagas, ¿no? Porque es un gran problema que el precio de la papa nos ha ocasionado en allá, y bueno, hasta ahorita sí, así campos enteros de papa y las plagas están ahí. ¿Qué hace frente a eso, no? Bueno,
A ver, el tema de la papa es política agraria. El Perú tiene que saber cuál es la demanda y cuál es la oferta que va a abastecer esa demanda. Es planificación agraria. Yo no soy de planificación agraria, yo veo temas fitosanitarios, pero particularmente es mi forma de pensar, no es de mi institución. ¿Ya? Te voy a decir, te estoy diciendo, es planificación agraria, ¿no? Se debe tener un portal, al menos digo, se me ocurre tener un portal de decir cuánto es la demanda de papa anualmente. Y la gente debe producir para abastecer esa demanda. Porque si hay mucha oferta, caen los precios, ¿no es cierto? Y si hay menos oferta, suben los precios. Hay un equilibrio, oferta-demanda. Y eso es lo que tenemos que saber. Pero ¿quién le informa a los agricultores? Por eso pasa por una política agraria, ¿no? Con relación a las plagas. Las plagas, o sea, ese es el manejo del agricultor. Ahora, de repente me puede decir, sí, pues, pero el Estado no está haciendo nada para ayudar a los pequeños productores a manejar sus plagas, ¿no? Es un tema de asistencia agrícola. Según la ley de gobiernos regionales, el artículo 51, el inciso K, dice que el gobierno regional tiene la competencia para dar asistencia técnica a sus productores de su ámbito jurisdiccional. No es el SENASA, pero el SENASA sí también apoya, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que el SENASA se va a lavar las manos, sí apoyamos, pero haciendo políticas, capacitando a la gente del gobierno regional para que atienda a sus productores, ¿no? SENASA actuaría en tema de plagas cuando es de impacto nacional, ¿no? O sea, ingresa una plaga nueva, qué sé yo, entonces ahí podría actuar. Entonces, el tema de plagas pasa por dos cosas: el conocimiento del agricultor para manejar esas plagas y la asistencia que tiene que recibir, en este caso, por ley del gobierno regional, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que trabajar en ese tema, porque no solo es papa, sino es papa, el maíz, es café, una serie de productos, ¿no? Pero yo entiendo que tiene que pasar por una planificación agraria, ¿no? Eso es. Bueno, yo quiero agregar algo al respecto. Nosotros como congresistas tenemos la última semana de cada mes una semana de representación. Y yo soy de la región Lima Provincias. Nuestro país hace muchísimos años no tiene un plan de cultivo. Ese es el problema que hemos tenido hace unos días, unos meses, con la producción de papa. Porque si el gobierno tuviese un plan de cultivo, ya ha avanzado tanto la tecnología, podríamos saber ya exactamente qué zonas han sembrado papa, qué calidad de papa, porque tenemos diferentes variedades de papa, y podríamos haber evitado este problema que lamentablemente hasta muertos hemos tenido. Ahora ha pasado con la papa, más adelante Dios no quiera que pueda pasar con algún otro producto, pero no se está haciendo nada. Es cierto, existen las agencias agrarias que están a cargo de los gobiernos regionales, pero poco o nada están haciendo. Nuestros agricultores, cuando yo me reúno con ellos, nos piden: congresista, necesitamos apoyo técnico, que no se les está dando. No tienen semillas mejoradas para que ellos puedan tener otros cultivos alternativos, y de esa forma tenemos que prepararlos. Contamos con un satélite también acá en el país. Entonces, si se lleva un plan de cultivo, ya ustedes jóvenes podrían apoyar a sus padres, que en muchos casos tienen mucha experiencia también en el campo de cultivo, pero la tecnología ha avanzado tanto que ellos también necesitan saber algunas otras cosas. Y ahí podrían identificar qué zonas han sembrado papa, porque la zona de la costa tiene una fecha determinada para poder cosechar, que no siempre va a estar con el mismo tiempo en que lo hace la sierra. Pero por efectos del cambio climático hemos tenido, casi se puede decir, cosechas de la costa con la sierra, y eso hizo que el precio
haya sido pues de una manera, como lo acaba de manifestar unos de ustedes que hizo una pregunta. Yo también he visto en tantos campos de cultivo que el agricultor ha preferido que su papa se quede allí enterrada, porque no tenía para poder contratar un tractor para poder sacarla. Solo le pagaban en la chacra 0.10 céntimos por kilo. Entonces no estaban en condiciones. Algunos vecinos hicieron que ellos alquilasen un tractor y la gente entrara a lo que le llamamos a rastrojear y poder llevarse ese producto. Pero en realidad no tenemos una política en nuestro país que pueda apoyar al agricultor, y esas son las consecuencias. Ojalá que con esto que hemos vivido, el Ejecutivo se ponga las pilas y coordine con los gobiernos regionales para poder tener este registro de cultivo que necesitamos y no poder ver a tantos agricultores, y se los digo, ver llorar por el endeudamiento y la pérdida que han tenido de sus cosechas. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Muy bien, tenemos una última pregunta, porque estamos cerrando el bloque de preguntas. No sé si alguien más desea. Buenas tardes, mi nombre es Tanda León y pues quiero hacer dos preguntas. La primera para el ingeniero Dolores y la segunda es para el señor Grimaldo. La primera para el ingeniero Dolores es con respecto a bueno, hace meses atrás hubo un lote pues de lo que es conservas de atún, ¿no? Todo ello que pues se rechazó y pues tenían tenían huevos, ¿no? Huevecillos. Yo quisiera saber cuáles son las medidas que se han tomado con respecto a ello y por qué sucede eso, porque según lo que comentó usted, para nosotros, para poder exportar, vienen inspectores de varios países acá a Perú. Yo supongo que también pasa lo mismo, ¿no? Inspectores peruanos van a otros países a investigar. Yo quisiera saber qué ha pasado con ello y pues las medidas, ¿no? Y para el señor Grimaldo, yo quisiera saber con respecto a los puestos de trabajo, cuáles son las aptitudes o conocimientos que me pondrían en una posición favorable ante una propuesta de trabajo que ya sea para postular a prácticas pre o profesionales. Muchas gracias. Mira, ingeniero Orlando Dolores, cierre su bloque. Bueno, en el Perú hay autoridades competentes, ¿no? SENASA es competente en productos agrícolas frescos, ¿no? Productos agrícolas frescos y con procesamiento primario, así se llama, ¿no? Y todo lo que es productos procesados es competencia de DIGESA. ¿Ya? Entonces no actuamos sobre productos procesados, ¿no? No tenemos injerencia, eso lo ve directamente DIGESA. Y bueno, entiendo yo que también DIGESA hace lo que usted dice, ¿no? O sea, verifica, tiene procedimientos, tiene requisitos y una serie de cosas, pero no podría abundar más en ese tema porque no lo conozco. Gracias. Bien, ingeniero Grimaldo Muchotrío va a responder la segunda pregunta. ¿Qué tal? A ver, lo que sucede es que las habilidades dependen del perfil del puesto de trabajo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, se necesita para un perfil, para una posición de trabajo de ingeniería, se requiere conocimiento y manejo de ciertos temas, ¿no? Que son distintas para otra posición, como puede ser el caso de un contador, un administrador o un sociólogo, como es mi caso. Sin embargo, hay algunas habilidades transversales que sí se requieren para la gran mayoría de puestos de trabajo que solicitan las empresas, sean estas de cualquier índole, ¿no? Digamos, saber que la persona que está accediendo al puesto de trabajo maneje ciertos manejos transversales, habilidades blandas, sepa cómo afrontar situaciones, trabajo bajo presión, ¿no? Digamos que por ahí iría un poco el tenor de la respuesta, ¿no?
Me parece una pregunta bastante interesante, importante. Yo quiero aprovechar para invitarlos a que ingresen a la página web del Ministerio, www.empleosperú.gov.pe. Si tienen algún tipo de inquietud, ahí van a poder encontrar mayor información. Inclusive estamos desarrollando asesorías para la búsqueda de empleo, donde de manera transversal se tocan estos temas y procuramos generar en buscadores de empleo este tipo de habilidades. Gracias. Quisiera complementar esta parte de las habilidades blandas, ¿no? Hoy en día las empresas privadas, públicas, en manera general, aparte de los conocimientos, más del 50% requieren personas con interrelaciones sociales, habilidades de comunicación, ¿no? Y eso es más que nada lo que en las currículas se está actualizando actualmente para que los alumnos también, al momento de ingresar a los empleos, puedan tener estas habilidades, ¿no? El otro aspecto importante es que cuando uno accede a un mercado laboral, porque acá tenemos distintas universidades, cuando ya es un empleo laboral, lo primero que se evalúa es la empresa o el lugar de donde está viniendo postulante, ¿no? Muchas veces creemos que es la universidad, es también la empresa, o sea, trabajando en la empresa Abacus o accedía a estas prácticas, y como ustedes sabrán, en San Marcos nosotros tenemos cantidad de prácticas y hay ofertas que yo inclusive en el Facebook publico, donde ustedes pueden ahí acceder, publico portales de diferentes empresas y los alumnos directamente están aplicando, directamente están presentando sus papeles y están accediendo. Entonces apuesten por grandes empresas, porque eso en el currículum es lo primero que evaluamos. Evaluamos, les digo, porque en recursos humanos se ve mucho eso. Luego de lo que es la empresa de donde están viniendo, lo segundo es la especialización. Es decir, ¿qué especialización tiene? Bien, todavía no aparece la universidad. El tercer punto son las herramientas, como siempre le digo a mis alumnos. ¿Cuáles son las herramientas? Tenemos el SAP, ¿no? Tenemos el Microsoft Navision, todas las herramientas de ERP, tenemos el Excel avanzado, el Visio, el AutoCAD y el MS Project como ingenieros. Estas herramientas en un CV agregan valor, y el inglés. De ahí recién van a la universidad al final, y hay sorpresas a veces, ¿no? ¿Qué universidades son las que cumplen todo esto? Entonces son reglas fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, la universidad donde practicó o donde hizo sus primeras, como le llamamos, pininos. ¿Qué especializaciones tuvieron? ¿No? Las herramientas que ya les dije, ¿no? El Visio, que es para hacer los diagramas de flujo, el Project, el AutoCAD, el Excel avanzado, el inglés, y de ahí van la universidad, miren, ¿no? Y ahí accede, la persona hace carrera. Hay personas de universidades privadas a veces que están en puestos importantes. Ahí vienen las habilidades blandas, ¿no? Entonces, sanmarquinos, ahí tenemos que también desarrollar un poquito, entrar al mundo actual en estas herramientas, y vamos a tener opciones. Cuando se lee el CV, eso es lo primero que el de recursos humanos ve, ¿no? ¿Dónde ha hecho práctica? ¿Dónde? Entonces ya le ofrece empleo, ya no le ofrece práctica, ¿no? No es solamente terminar el quinto año y no tener ni práctica, saca bachiller, sigue siendo practicante, como les he comentado, eterno practicante, cada año un galón, ¿no? 5 años practicante eterno. Y eso es lo que en la oficina de práctica estamos promoviendo en estas charlas. Ahora que el repositorio se abre, ya se comprometió acá el sociólogo Grimaldo, va a estar en contacto con él para que una vez que se abre ese repositorio ya de cada un mes, sea más directo el tema, ¿no? Para que ustedes directamente apliquen a esas prácticas, y nosotros en la oficina de prácticas estamos emitiendo las cartas de presentación, ¿no? Fomentar un poco el tema de que esto es digital ahora, ¿no? Apostar también en el Estado, apostar en el privado. Ustedes tienen sobre todo la carrera de ingeniería industrial, que está acá presente, y seguridad y salud en el trabajo también está presente. Todas las empresas requieren ingenieros de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, y creo que ya terminó la ronda de preguntas. Paso al moderador principal. Gracias. Gracias también a don Carlos por su participación, a nuestros invitados en la mesa de honor también, y al público asistente. Y vamos a hacer una entrega simbólica de los certificados. Vamos a hacer entrega entonces el certificado al Magíster Carlos Antonio Quispe Atúcar como organizador. Invitamos a la señora congresista para que le haga entrega del certificado.
Así también certificado otorgado al Magíster Carlos Benín Medina Sánchez como parte de la organización. ¿Queda para la foto? Sí. Certificado otorgado al doctor Oscar Rafael Tinoco Gómez, también parte de la organización. Muchas gracias. También como expositor se entrega el certificado al señor Orlando Antonio Dolores Salas. También invitamos en calidad de expositor al señor Gustavo Grimaldo Mucho Trigo. Y de manera simbólica vamos a hacer entrega de unos certificados. Invitamos a Luisa Lisbeth Aguilar Guzmán. Luisa, ¿se encuentra presente? Sí. Sí. Vamos a invitar también al señor Florencio Alfredo Alvarado Dolores. ¿Sí? Se va listando también la señorita Yajaira Xiomara Collazos Aguilar. Xiomara, ¿está presente? Se va listando también el señor Eduardo Basilio Condori López. Se va listando Miriam Eulogia Jorge Becerra. Se va alistando también Crisnat Teófilo León Palpa Handal. ¿Sí? Vamos a invitar también a Lucy Margot Pérez Ortega. Lucy, ¿está presente? Sí. La señora congresista se entrega el certificado. Se va listando Doris Pamela Quispe Espinosa. Doris. Y la señora congresista se entrega el certificado otorgado en calidad de ponente. Doris. Vamos a invitar también a Nicole Catherine Roca Guevara. Asimismo, invitamos también a Cristian Luis Beja Laura. Cristian.
va listando Milagros Tushna Vega. Milagros. Se va listando también Catherine Palpa Rodríguez. Catherine. Bien, estos certificados han sido entregados de forma simbólica. Al final del evento se va a hacer entrega personal en el hall de la sala, los demás certificados a cada uno de los asistentes. Bien, y vamos llegando ya a la parte final, primer simposio de desarrollo económico y social del Perú a través de la exportación de sus productos agrarios y textiles. Para efectos de conclusiones y palabras de clausura vamos a invitar a la señora congresista Gladys Andrade Salguero Álvarez, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Estimados participantes, les agradezco a ustedes por haberse dado tiempo y poder haber participado en este simposio. Al respecto, se identifica que desde los años 90 se sentaron las bases, debido a la crisis económica que teníamos en ese entonces, para poder empezar a abrir mercado para la exportación. Porque en un principio lo que no se quería era limitar las importaciones, sino que nosotros también saliésemos a buscar mercado. Cuando hablamos de la comercialización, es bien cierto, esa cadena productiva que tenemos es aquel comercializador que sin haber invertido un solo sol, gana muchas veces, porque es la realidad, más que el agricultor que invirtió, que se endeudó, porque nosotros, como lo dijimos hace un momento, no tenemos un registro de cultivo. Entonces, al no tenerlos identificados, no podríamos asociarlos para poder tener un centro de acopio donde directamente puedan ir a buscarlos y comprar sus productos. Y eso les daría que ellos puedan percibir un precio justo. Pero desde hace muchísimos años esto no se hace, señores. Esto no se está haciendo. Por eso cada vez nuestros hermanos agricultores son los que están padeciendo para poder tener una canasta familiar para sus hijos. Aquellos que nos hemos dedicado a la agricultura y que tenemos familiares que lo hacen, son los que están viendo las pocas faltas de oportunidad y apoyo técnico que se les brinda. Porque de ser así, no habría estos problemas, no habría estos enfrentamientos que en algún momento en las reuniones que participamos con el ministro de Agricultura para las negociaciones, un agricultor nos decía: no hay que permitir que los de la costa se dediquen a sembrar papa para poder hacerlo solamente nosotros de la zona de la sierra y no poder tener estos problemas por bajos precios. Entonces esa no es la solución. Todos los peruanos somos dueños de este inmenso territorio que tenemos y no podemos prohibir. Pero si tenemos un registro de cultivo, sí podemos dar sembríos alternativos para que cuando se sepa que ya se cubrió la demanda, este otro agricultor tenga las facilidades y con semillas mejoradas poder cubrir
ese otro mercado que puedan tener, y por qué no hablar de la exportación, que es lo que todos queremos. Yo me quiero detener en un momento cuando también se hablaba del pequeño agricultor que se puede dedicar a exportación. Eso no es verdad. El pequeño agricultor no podría dedicarse a la exportación, porque no podría cumplir con las demandas que tiene aquel país que le va a pedir tantas cantidades de toneladas. Por eso estamos apostando por la asociatividad, que quiere decir que tanto el Estado, desde Minagri y los gobiernos regionales, tengan que tener identificado a todos sus agricultores y darle ese apoyo técnico que ellos necesitan para que así ellos puedan convertirse en exportadores. Si no, no podrían hacerlo. En cuanto al trabajo, sé que ustedes tienen esas prácticas preprofesionales, pero en el tema agrario, que es los que no tienen esa demanda, hablábamos en una oportunidad con el ministro y le decíamos, ¿por qué no considerar a los jóvenes en prácticas preprofesionales, en este caso agronomía, que lo haga directamente en el campo? Ellos tendrían mucho que aprender y aportar a la vez. Y yo les quiero preguntar algo a ustedes, sin que eso signifique, porque estábamos pensando hacer un proyecto de ley. Los jóvenes que estudian medicina, ellos hacen un serum. Y ese serum, es cierto, también de acuerdo al lugar donde lo hacen, es remunerativo. Pero eso les abre las puertas para que cuando ellos quieran postular a un hospital del Estado, del sector público, por haber hecho ese serum, ellos pueden ir a una plaza, postular a una plaza. El que no lo hace, no. Pero por otro lado, cuando ustedes se presentan con tanta emoción que ya culminaron sus estudios superiores, ¿qué es lo que le piden en una empresa? Experiencia laboral mínimo 2 años. ¿Cómo se sienten? Mal. Porque les piden experiencia laboral mínimo 2 años. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que esas prácticas preprofesionales, porque a veces es según el criterio del empleador, se puedan considerar como una experiencia laboral y abrirles las puertas del mercado que ustedes están buscando. Esos también son proyectos que nosotros desde el legislativo tenemos que ver la forma de solucionarlos, porque yo no quiero cansarlos, sé que están desde temprano, pero cuando se creó PRONAVEC, muchos de nuestros jóvenes salieron al extranjero a estudiar una maestría. ¿Y qué ha sucedido con ellos? Que cuando han regresado no se les da la oportunidad. Miren ustedes que el Estado invierte en ellos, porque sé que son jóvenes del tercio superior, es lo que me han explicado, y ellos tienen un compromiso de devolver a Minedu, o sea al Estado, al Ministerio de Educación, que fue quien les dio la beca, con trabajo lo que se invirtió en ellos. ¿Por qué? Porque sus padres firmaron un contrato con el Estado. Pero ¿qué ha sucedido? Estos jóvenes han regresado y hasta ahora no pueden insertarse laboralmente. Y la preocupación, que tienen que devolver el dinero. ¿Cómo lo van a devolver si cuando ellos se presentan a un trabajo le piden experiencia? Entonces, esta política de este programa de PRONAVEC de becas no es malo, sino que no se llegó a prever qué se iba a hacer con estos jóvenes cuando ellos regresen. Así que desde mi despacho yo los recibí y hemos hecho un proyecto de ley para que ellos puedan devolver al Estado con trabajo en algunas empresas que aún no lo hemos visto en el Pleno, pero tenemos que solucionar. Y así como eso pasa mucho en nuestro país. Se dan becas y cuando regresan nuestros jóvenes o aquellos que postularon, no los estamos
empleando en esos lugares. Han regresado ingenieros ambientales, con mucha también capacidad como la que tienen ustedes.